yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Al no presentarme en las 3 oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión, tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual por supuesto implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy las cárceles venezolanas. ¿Es algo que conversaron con María Corina Machado? ¿Ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo? Ella no lo sabía. ¿No lo sabía? No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Mira, yo venía de un acto de la campaña electoral a mi oficina y un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Y eso fue lo que hice. ¿Que venían por mí significa que lo iban a detener? Claro, ¿O claro. que podía No, estar en riesgo su vida? que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. Fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días, dos días, sí, de varias reuniones. Yo quiero hacer respetar la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mí el 28 de julio. Y esa es una decisión que ya fue tomada y yo aspiro a honrarla cabalmente. El embajador de España estaba en su residencia, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Lo que me parece extraño es que las hayan divulgado y que hayan divulgado también o amenazado con divulgar algunos audios, que tampoco es correcto que se haya hecho así.